Universidad Técnica de Ambato, Eric Roberto Zavala Cárdenas. Vamos a hablar acerca de la toma de la presión arterial, sobre todo paso por paso. Primero, vamos a tener que asegurar el correcto funcionamiento del equipo que vamos a usar para la toma de dicha presión. Por ejemplo, la calibración, que el esfingomanómetro no tenga orificios por el cual se escape el aire. Eh, Esto solamente suele pasar, sobre todo al nivel de lo que es la bombilla. También tenemos aquí otro espacio en la cual, otro apartado en la cual nos dice que el espacio no debe contener ruido, es decir, debe estar en un lugar silencioso el paciente. El paciente sobre todo debe estar sentado en una posición erecta, como se puede ver en la imagen, de posición erecta, sentado con los pies sobre el suelo. También posteriormente vamos a hablar sobre la posición de la mano, en la cual esta debe estar aparentemente, digamos, cerca de lo que es la posición del corazón, ¿sí? Eh, Otro punto u otro apartado también tenemos que aquí no debe haber ingesta previa de alimentos, vejiga vacía y sin esfuerzo físico previo 30 minutos antes de la toma de la presión arterial. Durante la exploración no hay que hablar, hay que estar con mesura, tranquilo, sobre todo para evitar cierto tipo de estrés al paciente. El brazo debe estar en lo máximo posible descubierto, es decir, el brazo que vamos nosotros a explorar no debe contener, digamos, algún tipo de faja o, digamos, la ropa en la cual no debe, digamos, apretar o hacer presión sobre dicho miembro superior. En esta imagen podemos observar que el paciente en cuestión lleva una, digamos, camiseta manga larga, por lo cual aquí vemos que está un poco arrimangado. Sin embargo, es posible que el médico se haya percatado de esto y también se haya podido observar que tal vez dicha manga no ejerza presión sobre el brazo, y es por eso que tal vez lo tomó la presión arterial así. La toma, ¿dónde podemos, digamos, tomar un punto de referencia? Pues debemos, digamos, envolver el brazo con el manguito en el punto medio entre el olecranon al acromion, entre el olecrano, que es este de aquí, que está en la zona del codo, al acromion. Entre estos dos puntos marcamos una línea equidistante, y en la mitad de estos dos puntos vamos a tener un punto medio en la cual vamos a tener como referencia la ubicación, digamos, de dónde debe ir el manguito en el miembro superior del paciente. Ahora, aquí también nos hace referencia que dicho punto medio también debe estar ubicado sobre todo unos 2 centímetros por encima del pliegue del codo, ¿sí? Es decir, que esta zona debe tener un punto, un apartado de 2 centímetros. Y la línea media de dicho manguito debe estar sobre la arteria braquial. ¿Cómo sabemos por dónde discurre la arteria braquial? Pues tomamos como punto de referencia lo que es el borde cubital, digamos, del miembro superior. Seguimos ese borde cubital hasta por el borde humeral, y vamos a tener por ahí digamos, una ubicación de referencia. Otro punto tenemos es que hay que ajustar el manguito hasta tal punto donde el médico pueda, digamos, meter dos dedos, y estos dos dedos deben ser capaces de deslizarse por debajo del manguito, como se ve en la imagen del médico. El médico usa dos dedos para poder, digamos, deslizar sobre el manguito. Tenemos otro apartado en el cual nos relata que debemos determinar la presión de obliteración. ¿Qué es esta presión de obliteración? Pues al momento de que nosotros ya tenemos el manguito, vamos a, digamos, aumentar la presión del manguito hasta unos 80 miligramos de mercurio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese punto es donde, digamos, la presión radial va a desaparecer. Y en ese punto que desaparece, es decir, nosotros llegamos a los 80,
desaparece esa presión radial, vamos a ir aumentando de ahí en adelante 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos, hasta que, digamos, el pulso, eh, digamos, como los mencioné, desaparezca. Una vez que desaparezca, vamos a disminuir la presión del manguito cada 2 milímetros de mercurio cada 2 segundos. ¿Con qué fin? Con el fin de que, digamos, a medida que la presión va descendiendo, vamos a poder escuchar de nuevo la presión radial, determinando así la presión de obliteración. ¿Sí? Entonces, en resumen, identificamos la presión radial, subimos la presión del manguito hasta 80 miligramos de mercurio. A partir de ahí subimos cada 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos, hasta tal punto que esperamos que subimos esta presión hasta que la presión radial desaparezca. Una vez que desaparece, bajamos la presión del manguito de la toma de la muestra de la presión arterial, hasta que la presión radial vuelva a aparecer, determinando de esta forma la presión de obliteración. Luego tenemos que hay que medir la presión arterial a partir de la presión de obliteración. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues simple. Colocamos la campana del estetoscopio sobre la arteria braquial, que, como ustedes pueden observar en la imagen, va a discurrir más o menos por el borde medial del hueso humeral, que corresponde así a la zona medial del paciente en estado de bipedestación erecta. Entonces la campana del estetoscopio vamos a ubicarla aproximadamente por esta zona. A partir de la presión de obliteración, nosotros vamos a aumentar la presión y luego la vamos a disminuir 2 milímetros de mercurio por segundo, hasta escuchar los sonidos de Korotkov. Estos sonidos van a tener 5 fases, que más adelante vamos a escuchar cómo suena cada una de ellas. Estas 5 fases van a determinar de cierta u otra forma la presión sistólica y la presión arterial diastólica. La primera que nos va a marcar, es decir, la presión o el sonido más alto, esa nos va a marcar la presión sistólica, y la presión más baja, la diastólica. La medición de dicha presión debe ser continuamente, hecha, es decir, si mido en el brazo izquierdo, también debo medirla en el brazo derecho, con el fin de determinar si hay algún cierto tipo de variación. Las mediciones de entre miembro superior y miembro superior deben tener un intervalo de 1 a 2 minutos y no debe el paciente haber realizado ejercicio ni consumido algún tipo de alimento. Aquí tenemos ya las 5 fases de los sonidos de Korotkov: fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. Vamos a tratar de escuchar cada una de estos ciertos tipos de fases. Vamos a empezar por la fase 1. Estos sonidos corresponden a la fase 1 de los ruidos de Korotkov e indican la presión sistólica para adultos y niños. En la fase 2, los sonidos son acompañados de un tipo de murmullo. En la fase 3, el murmullo desaparece, dando paso a un sonido más nítido y de mayor intensidad. La fase 4 va acompañada de un claro ensordecimiento del ruido. Finalmente, en la fase 5, desaparecen todos los sonidos y se corresponde con la identificación de la presión arterial diastólica en adultos. Esas son las 5 fases de los sonidos de Korotkov. Y aquí tenemos por último lo que es el diagnóstico de hipertensión. Vamos a empezar por la más baja, la cual es una hipertensión oculta que tiene sistólica menos de 140 milímetros de mercurio y una diastólica de 90 milímetros de mercurio, y puede tener variaciones durante el día y la noche o dentro de las 24 horas. En el día
puede marcar una sistólica de 135 milímetros de mercurio a 85 milímetros de mercurio en diastólica, y de noche 120 sobre 70 milímetros de mercurio respectivamente. En una hipertensión de bata blanca, es decir, cuando el paciente acude al hospital y se pone en un estado de estrés, aumentando de esta forma la frecuencia cardíaca por la liberación de catecolaminas, vamos a tener una presión sistólica mayor a 140 y una diastólica que puede llegar hasta valores de 90 milímetros de mercurio. Y en una hipertensión podemos destacar que los valores pueden, digamos, llegar a ser mayores a 140 milímetros de mercurio sobre 90 milímetros de mercurio en presión diastólica.